programa de hoy, en nueva biografía, el Papa Emérito Benedicto XVI lamenta el moderno credo anticristiano. Y el Papa Francisco expresó que San Juan Pablo II ofreció su vida y derramó su sangre por la Iglesia. Además, sacerdotes en España agradecen a familias su cercanía espiritual durante pandemia de COVID-19. Hola amigos y bienvenidos a su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos el programa contándoles que en Alemania se ha publicado una nueva biografía del Papa Emérito Benedicto XVI, en la cual el pontífice emérito lamenta el moderno credo anticristiano. Veamos. Hace poco, en una nueva biografía publicada en Alemania, el Papa Emérito Benedicto XVI manifestó que se está formulando un credo anticristiano y castigando a quienes lo resisten con la excomunión social. En una amplia entrevista al final del libro escrito por el autor alemán Peter Seewald, el Papa Benedicto dijo que la mayor amenaza que enfrenta la Iglesia es una dictadura mundial de ideologías aparentemente humanistas. Al respecto, mencionó que hace 100 años todos hubieran pensado que era absurdo hablar de matrimonio homosexual, pero que hoy el que se opone es socialmente excomulgado, y que lo mismo se aplica al aborto y la producción de seres humanos en el laboratorio. El pontífice expresó que la sociedad moderna está en el proceso de formular un credo anticristiano y que el miedo a este poder espiritual del anticristo es por lo tanto demasiado natural y realmente se necesitan las oraciones de toda una diócesis y de la Iglesia Universal para resistirlo. Por otra parte, Benedicto XVI manifestó en la entrevista que ha escrito un testamento espiritual que podría publicarse después de su muerte, al igual que San Juan Pablo II. Finalmente, el Papa Emérito recordó su última audiencia en el 2013, en la que expresó que la Iglesia, en medio de todos los esfuerzos de la humanidad y el poder confuso del espíritu maligno, siempre será capaz de discernir el sutil poder de la bondad de Dios. Muy claro e inteligente el análisis del Papa Benedicto XVI, nos tiene acostumbrados a ese tipo de análisis de la realidad, del mundo y de la Iglesia. Un mundo que se está repensando en términos en los cuales ningún límite es permisible, ni siquiera los límites mismos de la naturaleza humana. Y la Iglesia que defiende la verdad del hombre, entonces es vista como un enemigo. Y por eso este credo anticristiano, que el Santo Padre también observa, tiene que ver con una mentalidad que es un signo de la obra del anticristo, o sea, de esta presencia que cierra al hombre en sí mismo en contra de su Salvador y lo deja a merced del príncipe de este mundo, justamente. Así es que muy prometedora esta biografía y la tendremos presente también para cuando sea publicada en los demás idiomas, les traeremos esa información. Por otro lado, un prefacio escrito por el Papa Francisco a un libro en honor del centenario del nacimiento de San Juan Pablo II ha sido publicado, y en este prefacio el Santo Padre afirma que el Papa peregrino ofreció su vida y derramó su sangre por la Iglesia. Veamos. Hace poco, el diario del Vaticano, el Observatore Romano, publicó el prefacio escrito por el Papa Francisco en el libro San Juan Pablo II, 100 años, palabras e imágenes, en honor al centenario del nacimiento del Papa peregrino. Al respecto, el pontífice manifestó que Juan Pablo II ofreció su propia vida y derramó sangre por la Iglesia en el terrible atentado de 1981, dándonos con esa difícil prueba el testimonio de que en medio de la enfermedad se puede permanecer alegre, ya que se tiene la certeza del encuentro con Jesús resucitado. En ese sentido, el Santo Padre recordó el atentado que ocurrió el 13 de mayo de 1981, día de la Virgen de Fátima, cuando el turco Ali Agca disparó a San Juan Pablo II en la Plaza San Pedro en el Vaticano. Un año después de este suceso, el Papa polaco viajó al santuario de Fátima en Portugal y colocó en la corona de la Virgen la bala que le extrajeron como agradecimiento por haberle salvado la vida. En este contexto, el Papa Francisco expresó su deseo de que el libro pueda llegar a manos de muchas personas, sobre todo a los jóvenes, para que puedan recordar el gran testimonio de misericordia que fue el Papa Juan Pablo II,
su llamado a abrir las puertas a Cristo sin tener miedo y caminando alegres pese a las dificultades. En otros ámbitos, el Papa Francisco animó a los fieles en este mes de María a ir espiritualmente a los santuarios marianos. Escuchemos. Hace unos días, tomando en cuenta las restricciones implementadas en muchos países del mundo para frenar los contagios por el coronavirus, el Papa Francisco alentó a los fieles a ir espiritualmente a los santuarios dedicados a la Virgen en mayo, el mes de María. Según señaló el Santo Padre, este mes es un tiempo que es considerado como el mes mariano por excelencia y durante los cuales a los fieles les encanta visitar los santuarios dedicados a la Virgen. En ese sentido, el Sumo Pontífice explicó que debido a la situación de salud, es importante colocar nuestras preocupaciones, expectativas y planes para el futuro en el corazón de la Santísima Virgen. Cabe recordar que en diversas partes del mundo, la Iglesia Católica ha suspendido el culto público de la Santa Misa, cerrando de la misma manera templos y santuarios en un intento de prevenir contagios. Y en otras informaciones, la Iglesia en Portugal confirmó que este año la peregrinación anual al santuario de Nuestra Señora de Fátima será sin fieles. Hace unos días, el cardenal Antonio Marto, obispo de Leiria Fátima y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, confirmó que la tradicional peregrinación anual al Santuario Nacional de Fátima se realizará este año los días 12 y 13 de mayo sin la participación de los fieles para no poner en peligro la salud pública y cumpliendo así el mandato evangélico de amar al prójimo. En esta línea, el purpurado manifestó que esta dolorosa medida se mantendrá vigente hasta poder recuperar las multitudes que se reúnen en el santuario para celebrar y rezar en la alegría de la fe. No obstante, a pesar de las circunstancias, para compensar la imposibilidad de que los peregrinos vayan a Cova da Iria, se dio a conocer que el santuario de Fátima ofreció un viaje espiritual alternativo con sugerencias de oraciones para cada día, publicadas en el sitio web y redes sociales de la misma, invitando de esta manera a una peregrinación del corazón, cuyo camino no será físico sino interior. Cabe resaltar que se espera la reanudación de las misas abiertas a la participación presencial de los fieles en Portugal para el próximo 30 de mayo, mientras el país desarrolla un plan para levantar gradualmente las medidas de bloqueo impuestas cerca de 6 semanas atrás para combatir el brote del COVID-19. María Santísima le dio a 3 pastorcitos que no sabían leer ni escribir un mensaje para toda la humanidad. Así es que, amigos, los límites humanos no son un factor, no nos impiden transportarnos en espíritu en esta maravillosa peregrinación al santuario de Fátima, para el cual también podemos acceder al sitio web del santuario www.fatima.pt. De esa manera podremos también informarnos sobre una campaña de oración para la preparación espiritual para esta peregrinación espiritual al santuario en este 12 y 13 de mayo. Por otro lado, vamos inmediatamente con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, que nos trae información acerca de una nueva iniciativa de la Arquidiócesis de Madrid para los más necesitados. Adelante, Blanca. Hola Eddie, les saludo desde España, donde afrontamos la fase 0 de desescalada de las medidas de confinamiento por esta pandemia de coronavirus, y les traigo una preciosa iniciativa que tiene todavía lugar en la parroquia San Ramón Nonato, en el barrio de Vallecas, en Madrid. Según informan desde la Archidiócesis de Madrid, cada día esta parroquia da de comer a más de 800 personas gracias al comedor social San José, que lleva a cabo la obra social familiar Álvaro del Portillo. Además, les cuento que algunos sacerdotes de la diócesis de Córdoba han hecho un emotivo vídeo dando las gracias a las familias por su cercanía durante este tiempo de pandemia. Gracias, familia, porque sin vosotros no tendría sentido nuestro ministerio de servicio a la Iglesia, a la gran familia de los hijos de Dios. Gracias, porque sin vosotros no habría iglesia doméstica. Porque sin vosotros tendríamos templos, pero faltaría iglesia viva.
porque sin vosotros no habría sacerdotes, no habría seminaristas. Gracias porque sin vosotros no tendría sentido nuestro sacerdocio. Nuestra vida de sacerdote no tendría consistencia. Gracias porque sin vosotros las familias se siente uno solo, se siente uno menos sacerdote. Gracias porque sin vosotros a veces la Iglesia tiene un silencio que no es sonoro. Gracias porque sin vosotros a la Iglesia le costaría llegar a muchos lugares. Este vídeo es una iniciativa del movimiento Cursillos de Cristiandad y responde a otro editado por la Delegación Diocesana de Familia, en el que son las familias las que agradecen a los sacerdotes poder contar con ellos en su vida. También participó en este emotivo vídeo el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández. Yo como sacerdote agradezco mucho a mi propia familia de origen y agradezco a todas las familias de Córdoba el trabajo permanente que hacéis de apoyo en la Iglesia y de apoyo especial a los sacerdotes. Estamos para vosotros. Queremos ayudaros al mismo tiempo que sentimos vuestra ayuda y os la agradecemos sinceramente. Y por último les cuento que el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, explicó en su carta semanal por qué la Virgen María es precisamente ahora, en tiempos de pandemia, modelo de vida. El cardenal Osoro animó a descubrir en María en este tiempo de pandemia cómo Dios llama al ser humano para entregar la vida y ponerse al servicio de los demás, llamada que tiene una respuesta inmediata sin intereses personales y siempre para ir al encuentro con los otros, de tal modo que la llamada de Dios y el encuentro con los otros van unidos. También animó a vivir la fe como María, en medio del mundo, haciéndola explícita públicamente, y pidió no reducir el ser cristiano a una palabra más de las muchas que hoy se dicen, sin darnos cuenta de que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es todo desde España, seguiremos informando. En otras noticias les informamos que los obispos de Ecuador revelaron hace poco los avances del protocolo para la reapertura de las iglesias en ese país. Veamos. Hace unos días, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana anunció nuevos avances en el protocolo para la reapertura de las iglesias en el país que se viene trabajando junto con las autoridades locales. Y es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, Ecuador es uno de los países más golpeados por el coronavirus en Latinoamérica. Por esta razón, el gobierno decidió categorizar sus provincias a través de un semáforo, donde se clasifica de rojo las ciudades con más contagios y de verde o amarillo las que no registran incrementos significativos. En esta línea, los obispos indicaron a través de un comunicado que la reapertura de los templos se dará en 2 fases, pensadas solo para la confesión, la oración y siguiendo una serie de protocolos de bioseguridad para prevenir contagios. Por lo tanto, la primera etapa iniciará a fines de mayo para aquellas provincias que se encuentren en semáforo rojo o amarillo, mientras que para las provincias con semáforo amarillo o verde será a partir de junio. Cabe resaltar que en ambas fases solo habrán misas virtuales, la Eucaristía presencial y cualquier otro acto de fe masivo, así como las actividades parroquiales quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Bueno amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver señalan que las peregrinaciones a Tierra Santa serán muy diferentes después del coronavirus. Además, Cáritas Bolivia promueve un contagio de solidaridad con los más necesitados. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información y les contamos que el comisario general de Tierra Santa dio a conocer que las tradicionales peregrinaciones a Tierra Santa serán muy diferentes. Conozcamos los detalles. En recientes declaraciones a Vatican News, el comisario general de Tierra Santa, Fray Sergio Galdi de Aragona, dio a conocer que las peregrinaciones a Tierra Santa, después de la alarma sanitaria por la pandemia del COVID-19, no serán igual que antes. En esta línea, los peregrinos tendrán que asumir las normas de prevención ante posibles contagios, como la distancia social, extremar las medidas de higiene o el empleo obligatorio de mascarillas. Como se sabe,
Hasta que no se reduzcan las medidas cautelares de confinamiento en Tierra Santa, no hay afluencia de caminantes a las basílicas y santuarios. Asimismo, en los próximos meses, para cuando se retomen los peregrinajes, quedan descartadas las misas y celebraciones multitudinarias o la concentración de masas de peregrinos en lugares santos, como la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén o la Basílica de la Natividad de Belén. En su lugar, los visitantes se reorganizarán en pequeños grupos para poder acceder por turnos a los lugares santos, todo ello hasta encontrar una vacuna contra el coronavirus. Cabe resaltar que la inesperada pandemia interrumpió abruptamente una fase de gran crecimiento en el número de visitantes a Tierra Santa luego de que la tensión política disminuyera. En el 2019 fueron más de 630.000 peregrinos cristianos los que visitaron la región. Y nos vamos hasta Colombia con nuestra corresponsal Lida Lozada, quien nos hablará sobre una carta que enviaron los obispos al presidente del país. Adelante, Lida. Estimados televidentes, un saludo muy especial desde Bogotá. Quiero contarles que Colombia continúa en aislamiento obligatorio y por estos días muchas de nuestras regiones sufren profundamente a causa de las condiciones de pobreza, falta de seguridad y precariedad en las redes hospitalarias. Este es el caso del sur del país, desde donde en los últimos días los obispos del departamento de Nariño enviaron una carta al presidente de la República, Iván Duque, pidiendo atención urgente, diferenciada e integral para sus comunidades debido a las condiciones de ubicación geográfica en que éstas se encuentran, así como a la expansión del coronavirus en esa zona que es fronteriza con nuestro hermano país de Ecuador. Dadas las circunstancias que viene afrontando de la migración que viene retornando de venezolanos que se dirigen a su país de origen, igualmente la necesidad de asistencia humanitaria a tantas personas que están por fuera de los programas que tiene el gobierno y que se han venido dando, pero que hay población que sigue presentando necesidades, con particular atención las comunidades indígenas y las comunidades campesinas, que por estar siempre ligado su trabajo a la labor del campo o al jornal, pues no tienen ahora los recursos para cubrir sus necesidades básicas. E igualmente, a dar una mirada sobre todo el sistema de salud del departamento para fortalecerlo de tal manera que pueda hacer frente a este gran reto que presentan las personas que se han venido contagiando en nuestro departamento de Nariño. En otras noticias, hace pocos días el Papa Francisco nombró obispo para otra de las regiones con mayores necesidades en el país. Se trata de Riohacha, en el departamento de La Guajira. Monseñor Francisco Antonio Ceballos, quien espera posesionarse en el mes de junio, será quien asuma este importante liderazgo pastoral. El prelado pasa de acompañar el Vicariato Apostólico de Puerto Carreño con 26.000 habitantes para llegar a una diócesis con más de 700.000. Durante cerca de 15 años estuvo Monseñor Héctor Salá pastoreando la diócesis de Riohacha con dos asuntos protagonistas en su gestión: el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de la etnia wayú y la educación. De ahí que se haya preocupado por fortalecer los procesos educativos a cargo de esta diócesis y se lograra construir una gran biblioteca para Riohacha que lleva su nombre. Por su parte, Monseñor Ceballos estuvo acompañando durante 12 años al Vicariato de Puerto Carreño, donde también tenía una gran apuesta pastoral por la población indígena y especialmente en los últimos años por el apoyo a los hermanos migrantes de nuestro país hermano de Venezuela, que se encuentra justo al frente de este municipio. El mensaje fundamental que quisiera enviarles a los hijos de Riohacha es de acogida del Evangelio. Yo voy como evangelizador, voy como misionero, voy a ofrecerles la palabra de Dios. Qué bueno que abramos nuestro corazón para que acojamos con mucha sinceridad y con mucha alegría este anuncio que quisiera hacerles a cada uno de ustedes. Trabajar juntos, trabajar juntos. Esto lo digo a la sociedad y esto también lo digo al clero. Es importante que abordemos
la misma embarcación y es importante que tratemos de remar todos al unísono para poder llegar a la otra orilla a la cual nos invita Jesús cuando le dice a los discípulos Dugin altum, rema mar adentro, sabiendo que allá en alta mar, en el mar profundo, es cuando mejor se coge la redada. Muy bien, esto es todo por ahora desde Colombia. Gracias por estar atentos. Informó para WTN Noticias Lida Lozada. Gracias, Lida. En otras noticias, Cáritas Bolivia y otras instituciones en ese país brindan ayuda a las personas más necesitadas ante la pandemia del coronavirus. Veamos de qué se trata. Hace poco, la Iglesia en Bolivia inició una serie de campañas de solidaridad para asistir a las familias y personas más necesitadas durante la emergencia del coronavirus. Bajo el lema La solidaridad se contagia, la Pastoral Social Cáritas de la Arquidiócesis de Santa Cruz alentó la recolección de alimentos no perecibles y de primera necesidad para las familias que han perdido su trabajo. En esa línea, la Pastoral Carcelaria de la Arquidiócesis de Sucre visitó a los privados de libertad que están en los penales de Tarabuco y Padilla para llevarles donaciones entregadas por Cáritas Bolivia. Lo mismo se hizo en la ciudad de Monteagudo, donde las personas acercaron donaciones de arroz, harina, azúcar, fideos y aceite para los reclusos, a quienes también se les regaló rosarios bendecidos por el Papa Francisco. En tanto, la Pastoral Social Cáritas Bolivia propuso la campaña Alimentemos la Esperanza, para apoyar a las familias más necesitadas del municipio de Achocaya, provincia del país boliviano. Por su parte, la Iglesia de San Francisco de Asís de la Arquidiócesis de Sucre inició la entrega de almuerzos para las personas sin techo y con trabajos informales. Con esas actividades, las diferentes asociaciones esperan llevar ayuda y esperanza a la población más vulnerable del país. ¿Qué diferencia hace la labor de Cáritas para la vida de tantas personas que se encuentran desamparadas, no solamente por una situación políticamente delicada en Bolivia, sino también por esta pandemia del coronavirus? Amigos, qué importante saber que todos podemos orar por esta obra de la Iglesia, es nuestra obra como católicos, y además también poder ayudar a Cáritas, que está seguramente donde estás tú, ayudando a hacer la diferencia para la vida de muchas personas. Y ahora nos vamos, amigos, con una noticia. Les contamos que hace unos días la cantante católica argentina Atenas, a modo de celebrar los 2 años del lanzamiento de su exitoso disco Todo es Tuyo, presentó el relanzamiento de este disco, pero esta vez con la colaboración de 15 reconocidos cantantes católicos. Para saber más de esta edición, estamos vía Skype con Atenas para conversar con ella. ¿Qué tal, Atenas? Bienvenida al programa. Hola, es una bendición estar nuevamente con ustedes. Atenas, cuéntanos, ¿cómo nació la idea de realizar este disco con la ayuda de 15 cantantes católicos de otros países? El año pasado realizamos varias colaboraciones con hermanos artistas católicos y la verdad que la gente lo recibió con muchísima alegría, lo recibió muy bien. Entonces se nos ocurrió que como este disco que sacamos hace 2 años no tenía ninguna colaboración, podía ser una gran oportunidad para volver a relanzarlo, cada una de las canciones, pero esta vez con un hermano cantante católico, que no solamente son cantantes católicos, sino que son nuestros amigos, así que es una bendición poder hacerlo. ¿Y qué significa para ti que tantos artistas, también amigos, se sumen a esta producción? Realmente es una alegría y cuando fuimos escuchando con mi esposo Tobías, que es con quien hacemos el proyecto, cada una de las canciones, pero esta vez con estos amigos artistas invitados, realmente pensamos que son incluso mejores estas versiones que las versiones originales, así que es una alegría enorme. Atenas, sabemos que esta situación de la pandemia del coronavirus ha afectado también a los artistas católicos, quienes han tenido que cancelar muchas presentaciones. ¿Qué opinas sobre esta situación y cómo podrían los seguidores apoyarlos, tomando en cuenta que varios artistas viven de su música? Bueno, lo más importante en este tiempo es poder escuchar las canciones a través de las plataformas digitales, porque eso es una forma de apoyar a tu artista que de alguna manera recibe un aporte material a través de cada una de las plataformas virtuales. Entonces, escuchá su música a través de YouTube, Spotify, Apple Music, donde a vos te guste, y eso va a ser un sostén para cada uno de estos artistas católicos. Muchas gracias, Atenas, por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes. Gracias, Atenas. Y les contamos que los cantautores católicos Ítala Rodríguez,
Juanjo Cabrera, en colaboración con el padre Miguel Ángel, lanzaron la canción Ten Ánimo, en la que invitan a no dejarse vencer por el temor ante la pandemia del coronavirus que está golpeando a tantas personas en el mundo. Escuchemos un poco de ese tema. En cualquier situación, siempre tengo una opción, derrumbarme o seguir, caminar o desistir. Yo decido seguir, porque solo no voy, y en Dios tengo certeza, todo estará mejor. Él te alienta, te da fuerza, te consuela y te sustenta. De su amor cantamos hoy. En ánimo, confía y sé valiente. Ánimo, espera y sé paciente. No abandonado, Él permanece y te sostiene. Confía y sé valiente, ánimo, espera y sé paciente. No abandona, Él permanece y te sostiene. Y amigos, es todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Ahora los católicos nos dirigimos con un solo corazón hasta la Cova de Airía para celebrar a nuestra Madre este 13 de mayo como ella se lo merece. Gracias por estar con nosotros y hasta pronto.